Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este seminario que se enmarca en nuestro programa de Magíster en Derecho de Daños que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y es una ocasión muy especial porque dentro del marco de la visita del profesor Alder Ruda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, hemos efectuado un conjunto de actividades, además de sus clases en el contexto del Magíster en Derecho de Daños en su primera edición. Por ende, este seminario se inserta en este contexto de actividades y hemos invitado a una amiga y a un amigo de la casa para poder conversar respecto de un tema en particular que tiene que ver con la responsabilidad civil en el contexto del cambio climático. A continuación daré los currículums de cada uno de nuestros invitados y de ahí comenzaremos progresivamente con las exposiciones. Nos acompaña, por supuesto, este día el profesor Cristian Banfi del Río. El profesor Banfi es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Además, es doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge y el título de su presentación va a ser Summers versus Tice, Sindel versus Abbott y grandes emisores de GIEI en particular. Ahí sí. La profesora Brigitte Leal Vázquez, ella es profesora invitada al programa de quinto año, Convención de Derecho Privado, que hace la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es máster en Teoría Jurídica de la Universidad de New York y además es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Su presentación será Sentido y responsabilidad, la adjudicación de los daños ambientales. Y finalmente nos acompaña el profesor Alder Ruda González. Él es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Girona, es doctor en Derecho por la Universidad de Girona en España y es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. El título de su presentación será Responsabilidad Civil por Daños Climáticos. Así que comenzamos entonces con el profesor Cristian Banfi del Río. Cristian, todo tuyo el escenario. Bueno, primero que nada, agradecer a Esteban y a Alberto por haberme invitado a participar en este evento. Para mí es un honor, un privilegio y bueno, muy agradecido. Yo he estado trabajando en este tema del cambio climático hace 3 años y medio, después de haber terminado un proyecto Fondesis sobre riesgo en el derecho privado y me ha costado mucho, pero este año, gracias a Dios, pude sacar un libro sobre principio precautorio y principio de prevención y está próximo a ser publicado un libro sobre responsabilidad civil por cambio climático, que es el tema que nos convoca. Bueno, voy a ser muy breve en esta exposición porque en mi costumbre me suele pasar que se me va el tiempo y no alcanzo. Entonces, lo que quisiera analizar en primer lugar es que el tema del cambio climático en general existe un continuo, una línea entre la emisión de gases de efecto invernadero como causa antropogénica, es decir, actividades humanas que desde la revolución industrial son la principal fuente del cambio climático en el mundo, a diferencia de los fenómenos naturales que hasta ese entonces, hasta esa época, producían cambios climáticos como la pequeña edad del hielo, etcétera, en la Edad Media, digamos. Desde ese momento, desde 1750, podríamos decir, o poco después, hasta la actualidad, la actividad humana, industrial, etcétera, es la que produce el cambio climático. Esa actividad que es fundamentalmente la generación de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, es decir, dióxido de carbono y gas metano, sin perjuicio de otros gases, produce calentamiento global. Y el calentamiento global, a su vez, produce el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, eh, y hay otras actividades paralelamente a la generación de gases de efecto invernadero, como es el cambio de uso de suelo, como es, por ejemplo, que el Amazonas está siendo arrasado y está siendo convertido en tierras para ganado y el ganado produce gas metano y eso contribuye al cambio climático. El cambio climático finalmente produce daños, daños ambientales y daños personales. Ahora bien, un problemazo, digamos, del tema del cambio climático es probar la causalidad. Y aquí el tema de la causalidad hay que abordarlo desde el punto de vista de causalidad genérica, es decir, qué probabilidad o si es posible que cierto tipo de actividad cause un fenómeno, como, sobre todo en un juicio de responsabilidad civil extracontractual, la causalidad específica, si tal o cual emisión por tal o cual emisor
produjo el daño concretamente alegado, demandado. Y aquí surgen problemas que surgen en otras áreas, obviamente, de la responsabilidad civil, como son las enfermedades cancerígenas producto de la inhalación de fibras de asbesto, por ejemplo, como es el mesotelioma, la asbestosis, etcétera, y otra serie de problemas complejos de causalidad. Y esa complejidad está dada porque el test tradicional, tanto en el common law como en el derecho civil, que es la conditio sine qua non, la condición necesaria, no permite solucionar, por así decirlo, estos problemas de causalidad compleja, que pueden ser fundamentalmente, y a riesgo de equivocarme, digamos, problemas de sobredeterminación causal, se llaman oversubscription o overdetermination en el common law, en que, por ejemplo, varias conductas independientes cometidas por distintos sujetos intervienen en la producción de un daño, cada una de las cuales es suficiente, pero no es necesaria para causarlo. Y el ejemplo clásico es el caso de los incendios. Se generan 3 o 2 incendios independientes y ambos se fusionan y finalmente destruyen el inmueble del demandante. Entonces, no es posible afirmar cuál de los incendios produjo. Sin duda ambos intervinieron. Pero el punto es que cualquiera de los demandados, imaginémonos que cada demandado es el que causó su respectivo incendio, puede alegar que su conducta no fue condición necesaria del daño, sino que fue suficiente, y bajo el test de la conditio sine qua non, o but-for test, que es en el common law, fallaría, digamos, este elemento causal. Ese es un caso de causalidad duplicativa, múltiple, alternativa. Y por otro lado, hay otro problema de causalidad, de sobredeterminación, que es la causalidad impeditiva o anticipatoria, en que imagínense, hay 2 incendios, pero uno de ellos alcanza la propiedad del demandante y lo destruye. Pero si no hubiese sido ese incendio, lo habría sido el otro. Y entonces este es un problema filosófico, jurídico, pero que a mi juicio tiene una solución más simple, porque en ese ejemplo el único demandado va a ser el que causó el incendio y no el otro. Entonces no es tanto un problema práctico, sino más bien teórico, pero créanme que es un problema que se discute eh, insistentemente, digamos, como una variante de la sobredeterminación causal. Y por otro lado, están los problemas de incerteza causal, en que el daño lo produjo uno entre varios demandados, pero no sabemos quién. Hay autores de gran reputación como Richard Wright que incluyen este problema de incerteza causal dentro de la sobredeterminación, pero hay otros, como por ejemplo una nota de Harvard Law Review, que es, las notas de las revistas suelen ser anónimas, no sé quién la escribió, pero que el año 2017 comenta que ese tipo de problema de incerteza causal, que son los 2 casos con los que titulo esta breve exposición, no son casos de sobredeterminación, sino que simplemente uno causó el daño, pero no sabemos quién y no se puede probar. Y esos casos son ejemplificados en la realidad por un par de casos famosos, uno norteamericano que es Summers versus Tice, y hay otro que no lo voy a incluir en esta exposición, pero que es Cook versus Lewis, un caso canadiense. Summers versus Tice es un caso de 1948, Cook es de unos años después, y luego, en 1980, el famoso caso Sindel versus Abbott. Las soluciones de estos casos son disímiles. Así, resumiendo al máximo, en el caso Summers versus Tice, los 2 demandados fueron a casar con la demandante en noviembre del año 1945, y en un momento dado la actora, el actor, mejor dicho, señor Tice, se separa de sus otros 2 amigos y les dice: yo voy a ir cerca a un cerro a subir, y ojo, digamos, eh, cuiden de no disparar hacia donde yo voy. Y en cierto momento, uno de los demandados avistó un ave que iban a cazar perdices, digamos. Entonces avistó una perdiz que volaba hacia
el lugar bajo el cual estaba el demandante, en un bosquecillo, digamos, en un arbolado, y le dijo al otro demandado, y apuntaron y dispararon simultáneamente. Resumen, uno de los perdigones le dio en el ojo izquierdo o derecho al demandante y quedó tuerto, y el otro le dio en el labio. No se pudo demostrar quién disparó el perdigón que le causó la lesión principal, y entonces se encontró el demandante con el problema probatorio de a quién atribuir la responsabilidad. Sin embargo, tanto en primera instancia como después la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones de California, esto es interesante porque tanto Summers versus Tice como Sindel son casos de California. En Summers declaró que fundamentalmente debían responder solidariamente, es decir, ambos por el total. Esto, si se trae a Chile, produce el siguiente problema. Ustedes saben, el artículo 2003-17, inciso primero, en estricto rigor, y esa es la jurisprudencia clásica chilena y la doctrina clásica, si dos o más personas cometen el mismo hecho ilícito, son solidariamente responsables. Pero no está solucionado el problema si cometemos ilícitos independientes que concurren a producir un daño o si son ilícitos independientes y uno solo de ellos causa el daño. Entonces, en Chile, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido acogiendo la teoría de la responsabilidad insolidum, nombre que no es muy conveniente en nuestro caso, porque en Chile insolidum en el código, como ustedes saben, significa solidaria. Pero ese nombre viene de Francia, donde no hay una regla similar, y es mejor hablar de una especie de solidaridad impropia o obligaciones eh, eh, no solidarias concurrentes, como usa el profesor Hernán Corral. Una terminología menos, es mejor esa terminología a mi juicio, pero el punto es que en definitiva se les hace responder solidariamente, no obstante que el texto de la norma no se compadece con esta solución, y eso ya es polémico. Entonces, en el caso Summers, esa fue la solución, y es interesante, si puedo reproducir algunos de los argumentos de la sentencia, sobre todo de la Corte Suprema de California. Uno de los argumentos interesantes, digamos, es que, bueno, se rechazó la exposición imprudente de la víctima al daño, eso no me parece tan relevante, pero dijo que los demandados debían responder de la totalidad del daño por cuantos, aunque cometieron ilícitos autónomos y no se concertaron previamente, no persiguieron un propósito común, aun cuando eso parece medio discutible, pero fueron a cazar juntos, pero no es que hayan, se hayan conspirado para dañar al actor. Actuaron negligentemente, dijo, y existió un nexo causal directo y próximo entre su conducta y el daño sufrido. Otro argumento muy interesante es que es la dificultad probatoria, es decir, la reflexión es más o menos así. Los demandados pusieron al demandante en la injusta situación de tener que probar quién de los demandados, cuál de los demandados lo lesionó. Y cada uno de ellos, cada uno de los demandados está mejor posicionado, mejor situado para probar que no causó el daño, demostrando que lo causó el codemandado, evidentemente. Este argumento, a mi juicio, es muy sugerente, y de hecho uno de los grandes autores de tort, que era australiano, que era John Fleming, destacó este argumento probabilístico, digamos, no lo puedo encontrar en este resumen, pero en todo caso es un argumento que en Chile no ha sido explorado, ni explotado, ni es muy de mucho conocimiento, este tema de que las conductas de los demandados dificultan o producen una especie de daño probatorio al demandante. Cuestión, a mi juicio, bastante discutible, así. Eh, bueno, y los argumentos de política legal y justicia operaron en este caso para invertir el onus probandi eh, y determinar que la imposibilidad en que se encuentra el demandante de acreditar en qué proporción contribuyó cada demandado al daño no es suficiente, dijo la Corte, para rechazar la demanda. Lo cierto es que sin duda resultó lesionado. Entonces, hay un tema de justicia aquí. ¿Qué es más justo?
darle una indemnización a la víctima que sin dudas fue lesionada por uno de los demandados, no sabemos quién, o es justo rechazar la demanda porque sin duda uno de los dos demandados no lesionó a la víctima. Entonces hay un problema crucial, digamos, en este caso. Hasta aquí lo dejo. También aplicó la Corte el res ipsa loquitur, es decir, las cosas hablan por sí solas, la actividad per se negligente, no dijo que fuese peligrosa especialmente, pero dijo que era una actividad que demostraba esta negligencia per se, y esta regla de Summers fue después extendida en los últimos dos restatements, que son sistematizaciones de la responsabilidad civil extracontractual en Estados Unidos, no son códigos, pero es una fuente de derecho comparado valiosísima, sobre todo en este sistema multiestadual, digamos, para saber un poco qué se decide, y sobre todo el párrafo 28 del Restatement Third on Torts, que es el último, 2010, consagra la regla de Summers versus Tice. No tengo tiempo para leer el párrafo. Y en materia de jurisprudencia, no solo en California, sino que en general en Estados Unidos, se ha aplicado, extendido esta regla de solidaridad, digamos, joint and several liability, en casos parecidos o no tantos. Así, por ejemplo, el año 1952, en un caso en que hubo dos demandados, contaminaron con agua salada y petróleo, respectivamente, un lago de los demandantes y mataron los peces. Cada uno fue condenado a resarcir la totalidad del daño porque, digamos, se aplicó el mismo precedente Summers. Y sobre todo la propia Corte Suprema de California en años siguientes ha aplicado esto. Ahora en Sindel, el profesor Ruda es un experto en este caso, escribió un importante paper que el año 2005 en esta revista no me acuerdo el nombre de la revista, pero es de su zona, eh, INDRED puede ser, sí, INDRED. El caso es 1980, aquí en la década del 60, madres embarazadas de niñas consumieron una droga, el DES, que tiene otro nombre que me cuesta leerlo, digamos, y que es un estrógeno genérico, siguiendo el tratamiento prescrito en ese entonces para prevenir abortos espontáneos. La FDA lo permitía, era lícito, y era el tratamiento recomendado. Pero el año 71 la FDA descubrió que la ingesta de DES aumentaba significativamente el riesgo de que las hijas mujeres que lo consumieron contrajeran años después, décadas después incluso, cáncer vaginal. Y este largo periodo de latencia impedía a las demandantes probar cuál de los demandados produjo la droga que les causó, la droga que ingirieron sus progenitoras, digamos, y dónde lo compró, etcétera, digamos, hay un problema. Y entonces, en este caso, finalmente era una acción de clase en que la demanda fue reducida a algo así como 10 o 9 laboratorios, los más importantes de Estados Unidos, y en que el problema era mayor, porque si bien eran más de 200 los laboratorios potencialmente causantes del daño de las madres de las respectivas demandantes, que eran cientos de demandantes, pero era un número acotado, y entonces la probabilidad de que alguno de esos 9 fuese el autor del daño era mucho menor que en el caso Summers versus Tice, digamos, evidentemente. Y entonces la Corte argumentó con el Suprema de California, argumentó con el juez Mosk, que el riesgo de incertidumbre causal no debe ser soportado por las demandantes inocentes, sino que por los demandados negligentes, quienes están mejor posicionados que ellas para asumir los costos. Y dijo que el precedente en Summers era inaplicable, atendida la ínfima posibilidad, o probabilidad, mejor dicho, de que uno más de los 11, eran 11, demandados mediante esta acción de clase, entre más de 200 fabricantes, hubiese producido o elaborado el DES concreto ingerido por cada madre de cada demandante.
La falta de prueba no era atribuible a ninguna de las partes, pero la conducta de los demandados fue determinante para la ausencia de evidencia. Ahí como que se repite el argumento este del daño probatorio, si le queremos poner ese nombre, o de la imposibilidad de probar en que quedaron las demandantes a causa de la conducta negligente de los demandados. O sea, no es que los demandados hayan dicho vamos a impedir que, o sea, los demandados se dedican a su actividad. Es un argumento, a mi juicio, sofisticado, pero difícil, complejo, polémico. Y no actuaron concertadamente. Entonces, finalmente la Corte decidió imputarles una responsabilidad mancomunada, pero a prorratas de la cuota de mercado de cada uno de estos laboratorios en el mercado relevante a la época de la ingesta. Y, en consecuencia, adoptó una regla distinta. Esta regla del market share liability no ha sido seguida así por la mayoría de la jurisprudencia en Estados Unidos. Obviamente en California sí. Pero los argumentos del juez Richardson, que son el voto disidente, a mí me parecen muy sugerentes en términos de justicia. No sé cómo voy en el tiempo, me queda muy poco. Ya, entonces voy a leerles algunos de estos argumentos. Yo leí el caso completo y traduje varios de estos argumentos y están en el libro este que les indicaba, digamos, que espero que lo compren. No, no. Bueno, un argumento como para desestimar la demanda es que las actoras no existían al tiempo de la comisión de los ilícitos. Ellas demandan una generación más tarde, dice este juez. Se les permite recibir una indemnización cuantiosa de múltiples demandados sin prueba alguna de que alguno de ellos causó o siquiera probablemente causó los daños. Los demandados no están en mejor posición para desvirtuar la causalidad fáctica que las demandantes para probarla. O sea, es igualmente difícil. Solo fueron demandados unos pocos fabricantes entre más de 200, digamos, y por lo tanto el caso es sustancialmente diferente de Summers, donde fueron demandadas las dos únicas personas, una de las cuales sin duda produjo el daño. Aquí es probable que, qué sé yo, que los 190 laboratorios no demandados hayan causado el daño, digamos, un tema matemático de porcentaje bastante básico. Tercero, dijo, no es posible presumir la causalidad a partir del hecho de que los demandados tenían una participación sustancial en el mercado relevante sin definir qué es sustancial, porque el voto de mayoría no define mercado relevante sustancial, digamos. Entonces, ese es un punto que el juez Richardson critica. Luego, la regla del market share dice, permite responsabilizar a pocos demandados, cada uno de los cuales tiene una cuota relativamente pequeña en el mercado relevante. Luego, un demandado particular puede ser declarado responsable aun cuando matemáticamente es mucho más probable que no haya jugado rol alguno en la causación de los daños. El voto de mayoría, agregó, rechazó 100 años de derecho de torts, que exige como algo absolutamente esencial para imputar responsabilidad una correspondencia, dijo, usa ese lenguaje, entre la conducta del demandado y el daño, digamos. Y la información sobre el mercado relevante puede contribuir a probar el nexo causal, pero no es utilizable para imputar responsabilidad. Es un elemento más, pero hay que probar la causalidad específica. Y la idea de que los demandados están mejor posicionados que las actoras para soportar el costo del daño emanado del producto defectuoso es la teoría del deep pocket, que permite responsabilizar a los demandados con más recursos económicos, los más ricos. Pero como principio general, la riqueza de un demandado no es un indicador fidedigno de culpa y no debiera jugar papel alguno, al menos conscientemente, en el análisis jurídico del problema. Un sistema que se enorgullece de la justicia igualitaria ante la ley, eso está entre comillas en el fallo, todo esto es traducción libre mía, no florece cuando la responsabilidad extracontractual y el daño son determinados según la riqueza del demandado. Además, se han manifestado muchas dudas sobre la capacidad de la industria farmacológica y especialmente de sus miembros más pequeños para soportar los costos económicos
costos económicos significativos que podrían llevarlo a la bancarrota. Bueno, esos son algunos de los argumentos, y como ya me debe quedar un minuto o algo así, o 2 minutos, miren, en el libro y aquí no alcanzo a dar con más detalle, este problema de incerteza causal obviamente no es exclusivo ni peculiar al cambio climático. Hay problemas de incerteza causal puede haberlos, digamos, en cualquier juicio en un accidente de tránsito, digamos, por ponerlo así. Pero el problema del cambio climático es un problema gigante. Dicen, es el problema más grande que enfrenta la humanidad hoy. Y el punto es que esos gases de efecto invernadero se mezclan en la atmósfera y no se sabe realmente, y solo hay estudios de causalidad probabilística y el uso de una ciencia, de una disciplina científica que se llama la ciencia de atribución, en que, claro, se pueden establecer correlaciones hasta el día de hoy. Quizás en el futuro se puede probar la causalidad específica, particular en el caso, pero hasta hoy son correlaciones. La correlación más evidente, de acuerdo a la evidencia científica, aquí tuve que leer varios papers de Nature y de otras revistas prestigiosas en el tema, es entre la actividad esta de generación de gases de efecto invernadero y el aumento del nivel del mar. Pero esa correlación no se da tan, tan claramente o no ha sido tan probada, digamos, en diversos estudios con otros fenómenos meteorológicos. El huracán Katrina se dice que fue producto de los huracanes. También hay una duda ahí. Y yo no solamente quiero plantear que es complejo el tema. Políticamente uno podría decir, bueno, dada la composición de la Corte Suprema actual, y sabemos cómo es, por ejemplo, el ministro don Sergio Muñoz, es probable que va a mirar el patrimonio de los demandados y los va a condenar. Pero en punto uno, podríamos tener prendidas todas las parrillas y hacer asados todos los días en Chile, y es muy probable que todos los efectos que estamos experimentando no tengamos nada que ver los chilenos, por así decirlo. Es muy probable que vengan de China, de Estados Unidos o de la India. Con eso no quiero decir que los esfuerzos para mitigar, que es reducir, o adaptarse, que es donde puede jugar un rol la responsabilidad extracontractual frente a los daños ya concretos, sean inútiles. Son importantes esfuerzos que hay que hacer. Pero si uno lo lleva al contexto probatorio de la responsabilidad extracontractual, me parece sumamente complicado. Y si ustedes me preguntan qué solución adoptaría yo ya en el tema del reparto de la responsabilidad, yo sería proclive, aunque sé que Albert tiene muy buenas críticas, de una regla de mancomunidad, sea la regla de Sindel, Market Share Liability, o sea otra. Porque creo que eso se compadece más con la justicia hacia los demandados que imponerles una responsabilidad solidaria, digamos. Es mi modesta opinión y obviamente sujeta a críticas, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Banfi, por la estupenda presentación. A continuación, la profesora Leal, de nuevo, la presentación es sentido y responsabilidad, la adjudicación de los daños ambientales. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. No estaba preparada para hablar en un podio, así que eso es un poco desafiante, pero menos mal que tengo la buena costumbre de escribir lo que pienso y bueno, les voy a hablar un poco sobre mi investigación doctoral. Bueno, agradecer primero a Alberto, a Esteban por la invitación y también a Cristian y a Albert por permitirme también ser parte de este panel tan interesante que trata temas muy contingentes y yo les voy a hablar un poco desde mi perspectiva de estos temas. Estoy trabajando en mi investigación doctoral sobre responsabilidad en general, más responsabilidad ambiental que responsabilidad civil, pero creo que es una buena instancia para poder ir comparando estos tipos de responsabilidad. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya. Y agradecerles a todos la presencia aquí y también a las personas que están en el Zoom. Bueno, para partir, quisiera explicar brevemente el título de mi presentación, que la he llamado Sentido y Responsabilidad,
porque en el fondo he querido enfocarme en él o los potenciales propósitos que tiene el uso de la responsabilidad legal como instrumento para responder a daños ocasionados al medio ambiente. Desde luego, las preguntas por el sentido o el propósito solo pueden responderse desde una óptica personal y exploratoria, y por lo tanto parcial. Tampoco pretenden ser concluyentes. Por eso mi presentación no tiene otras pretensiones que compartir con ustedes algunas reflexiones que he ido madurando con el tiempo en torno a la responsabilidad a través de mi experiencia como investigadora y abogada. En el derecho en general estamos más acostumbradas a hablar de fines o funciones, pero rara vez de sentido o propósito. En la teoría del derecho de daños, por ejemplo, se habla bastante sobre las funciones de la responsabilidad, enfatizando perspectivas normativas que van más allá del clásico enfoque compensatorio. En esta presentación, solo indirectamente me voy a referir a la responsabilidad civil, ya que me voy a centrar más en la responsabilidad por los daños ambientales, teniendo en mente el modelo chileno, que obviamente es el que mejor conozco. Como sabemos, esta responsabilidad fue diseñada en 1994, teniendo en consideración el modelo de responsabilidad del Código Civil, por lo que los contrastes y las comparaciones entre ambas suelen ser muy recurrentes en la doctrina. La idea general que quiero trabajar en esta presentación es que me parece que hay un sentido distintivo o un propósito singular en usar la estructura de la adjudicación para responsabilizar a ciertos agentes por la causación de daños ambientales. Dicho sentido o propósito no viene dado por las finalidades reparatorias de la responsabilidad, sino más bien porque, en mi opinión, esta institución empuja y fortalece la idea de agencia ambiental responsable o agencia responsable, que es completamente necesaria, a mi entender, en sociedades complejas y plurales, donde la protección del medio ambiente como bien jurídico está además íntimamente ligada con el respeto y protección a otros intereses y otros bienes, como la salud de las personas y el desarrollo sostenible de los países. Para introducir esta idea, quise compartirles esta frase de John Fuller, que es una frase de la anatomía del derecho y que me gusta mucho. Para mí refleja el valor que tiene estudiar instituciones jurídicas que forman parte de un tronco común, pero que van creciendo de una forma diferente. Además, la frase también me gusta porque enseña el valor que tiene la observación pausada para estudiar el derecho y sus instituciones, a pesar de vivir bajo este sentido de urgencia ecológica y climática que nos invade día a día. La frase en lo pertinente señala: no es mucho lo que se puede aprender de horticultura si se inspecciona un jardín devastado por un huracán o marchito por una sequía. Por el contrario, es mucho lo que se puede aprender si se observan dos plantas de la misma especie que crecen en lugares ligeramente separados y que demuestran desigual crecimiento. Una florece mientras la otra languidece. En mi investigación me interesa explorar esas diferencias sutiles y brumosas que se pueden observar al comparar la responsabilidad por daños ambientales con la responsabilidad civil. Podría decir entonces que estas dos responsabilidades son como esas dos plantas de la misma especie que crecen en lugares separados y que han demostrado un desigual crecimiento. Sin embargo, el hecho de que ambas otorguen un foro para enjuiciar conductas parece ser, en mi visión, lo que hace que ambas refuercen y fortalezcan este sentido de agencia responsable. Ahora me gustaría analizar esta idea de agencia responsable en relación a la adjudicación de daños ambientales en tres niveles. Primero, en el nivel de los estándares de conducta. Segundo, en el nivel de la reparación ambiental. Y tercero, en un nivel más complejo tal vez, que es el nivel de la justicia climática y de la justicia ambiental. ¿Ya? Entonces, primero, en el nivel de los estándares de conducta, sabemos que en la responsabilidad civil la norma de comportamiento por defecto deriva del viejo principio de no causar daños a otros injustamente. Esta regla, tan asentada dentro de nuestra cultura jurídica, no se observa como justificadora de las obligaciones de prevenir y reparar daños ambientales. Vale señalar que en esta presentación no estoy pensando en casos de responsabilidad donde el demandado es el fisco o el Estado en general. Me parece que en los litigios contra el Estado merecen o deben existir consideraciones especiales, puesto que los efectos de la decisión judicial en tales casos repercuten directamente en el patrimonio fiscal y en decisiones de Estado, como el propio caso Urllenda puede ejemplificar.
En mis reflexiones tengo en mente casos en que el sujeto pasivo es una corporación, ya sea pública o privada, distinta al fisco. En estos casos no es tan obvio que la decisión judicial tenga efectos directos en la política pública, o al menos eso se puede discutir. Bueno, volviendo al tema, les decía que el principio de no dañar a otros injustamente no rige la práctica de la responsabilidad por daños ambientales. Otros principios de derecho ambiental rigen la acción de los sujetos regulados, como el preventivo, el precautorio y el principio de que quien contamina paga. Lo que se busca además no es reparar daños injustos, sino atribuir la ocurrencia de daños ambientales significativos a un agente contaminador en particular. Y ahí tenemos todo el rango de reflexiones que introducía Cristian sobre los problemas de causalidad. En este contexto, la responsabilidad ambiental se erige como un mecanismo de atribución causal de ciertas consecuencias a un agente determinado. Usamos la responsabilidad porque nos interesa singularizar la existencia de uno o más responsables sobre la ocurrencia de un evento o hecho que contamina. Así, la responsabilidad nos dice que aunque los agentes tienen libertad regulada, sus acciones y omisiones son objeto de juicio normativo respecto de cómo se ejercita esa libertad regulada. Por ello, lo contrario a la responsabilidad legal no es la irresponsabilidad legal o la impunidad, sino la carencia de estructuras formales que posibiliten este juicio normativo sobre las conductas del agente contaminador. La responsabilidad ambiental nos podría brindar precisamente ese foro especializado en que el ejercicio de la agencia corporativa se somete a un juicio cuando se provocan estos daños ambientales significativos. Ya, que la responsabilidad ambiental sea evaluada por jueces y no por otros poderes del Estado puede deberse a temas culturales. Al parecer, es un lugar común esta idea de que las personas confían más en las estructuras judiciales que en las ejecutivas o legislativas, estas dos últimas fuertemente asociadas al vaivén de los cambios de gobierno. En este sentido, por ejemplo, se puede revisar el primer reporte de la OECD de este año sobre construcción de confianza para el reforzamiento de la democracia, que en base a encuestas miden los canales que impulsan, miden los canales que impulsan mayores niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Los jueces suelen ser vistos como los protectores del sistema legal, y en el ejercicio de tal rol cuentan con niveles de confianza superiores a otros poderes del Estado. Por supuesto, es materia de discusión si es que lo judicial simboliza solamente lo jurídico y no lo político o lo científico, pero al menos en materias ambientales hay bastante espacio para este tipo de reflexiones. Para ir redondeando esta primera idea, la responsabilidad ambiental permite enjuiciar conductas contaminantes, ponerlas bajo un lente jurídico-científico de alcance microscópico. Este enfoque micro es necesario porque el contexto de los daños ambientales está plagado de complejidades causales y conductuales que requieren ser analizadas minuciosamente. Además, no es imposible que a futuro se construyan en sede judicial obligaciones climáticas aún más complejas. El derecho comparado nos brinda una perspectiva. Por ejemplo, recientemente en Nueva Zelanda se decidió en segunda instancia el caso Smith versus Fonterra. Básicamente se trata de una comunidad de habitantes en contra de un gran cordón industrial contaminante. En él, la Corte de Apelaciones negó las pretensiones de la parte demandante, todas ellas basadas en acciones de torts, pero especialmente negó la posibilidad de responsabilidad en base a un embrionario deber de cesar en la contribución al cambio climático. En agosto pasado se realizaron los alegatos de la apelación de esta decisión ante la Corte Suprema y la decisión final se encuentra aún pendiente. Tal vez un análisis de este tipo en nuestro país, también, como decía Cristian, sea solo cosa de tiempo. Y por eso yo creo que es importante prestarle la atención a este tipo de debates. Bien, ahora paso al tema de los remedios. En cuanto a los remedios que la responsabilidad por daño ambiental provee y cómo ellos ayudarían a fortalecer esta idea de agencia responsable, traje otra cita, también de la anatomía del derecho, que ayuda a explicar la diferencia entre el interés por las formas de los remedios y lo que se espera de ellos. En lo pertinente, la cita señala, porque es muy larga, los hombres que participan en las actividades de la sociedad
ya sean políticas, jurídicas, económicas o educativas, presentan todos la característica de interesarse cada vez más, a medida que su experiencia se acumula, en la manera en que las cosas deben hacerse y no únicamente en lo que debería hacerse. Como sabemos, la reparación ambiental adopta múltiples formas. Puede referir, por ejemplo, a metas de reducción en las emisiones, a la generación más exigente de información sobre emisiones, a la creación de áreas de conservación ecosistémica, entre otras. Así, el ámbito de las reparaciones ambientales nos presenta esta nueva tendencia, que es el renacimiento de las obligaciones de hacer. Efectivamente, de los remedios que se disponen en sede ambiental, estos van variando caso a caso. Muchos de ellos efectivamente logran reparar progresivamente los daños ambientales, que se consideran como tales en las sentencias respectivas, pero luego subsiste la pregunta por la efectividad de los remedios judiciales en la lucha contra los factores que, de acuerdo con la evidencia científica, contribuyen en mayor medida al calentamiento global. Ahí la discusión se pone más compleja porque al parecer aún no contamos con criterios que nos permitan medir la efectividad de las acciones estatales, incluidas las de la judicatura, en la reducción de los factores que inciden en el aumento del cambio climático. En cualquier caso, me parece que los remedios ambientales son normativamente más demandantes que los civiles. Prescriben acciones concretas, propenden hacia una mejora en las relaciones entre corporaciones y comunidades, incentivan la generación de información, disminuyendo así muchas brechas, empoderan a las personas y es de esperar que con el tiempo generen mayor conciencia ecológica y climática. Pienso que cuando el funcionamiento de las instituciones jurídicas logra materializarse en la construcción y reconstrucción de realidades sociales concretas, el derecho sí puede ser un factor de cambio social. Los remedios ambientales no solo dan señales a las partes de un caso en cuanto al comportamiento reparador esperado, también mandan señales al resto de los agentes regulados y muy particularmente a los distintos poderes del Estado. ¿Estoy bien en el tiempo? Ya. Una decisión judicial indirectamente puede motivar una cadena de decisiones públicas que impacten positivamente en el cuidado del medio ambiente. De hecho, frente a los variados episodios de crisis ambientales en Chile, que hemos tenido mucho, obviamente, autoridades de los distintos gobiernos en los últimos tiempos han tomado acción planificando e indicando transiciones energéticas y modelos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Es innegable entonces la existencia de un diálogo implícito entre jueces y autoridades legislativas y ejecutivas. Personalmente, ese diálogo me parece sumamente valioso porque refleja que la perspectiva microscópica de la adjudicación puede nutrir a la visión macroscópica de la política pública, la cual es mucho más compleja, pero que también cuenta con una gama más amplia de instrumentos de gestión ambiental para combatir desde lo local los efectos nocivos aparejados al cambio climático como problema global. Finalmente, un poco sobre el punto de la justicia ambiental y justicia climática. Finalmente, quería concentrarme en cómo la adjudicación de los daños ambientales refuerza las conexiones entre agencia responsable y las ideas de justicia ambiental y justicia climática. Respecto a estas materias, obviamente que podría hablar montones, pero el tiempo es acotado, así que seré muy breve. En materia de responsabilidad por daños ambientales, ni la justicia correctiva, ni la distributiva, ni tampoco la retributiva, por ejemplo, se erigen como los fundamentos de esta responsabilidad. En este contexto surgen con mayor fuerza otros tipos de justicia, nuevos tipos de justicia, digamos, que son la justicia ambiental y la justicia climática. Siguiendo la definición de la EPA de Estados Unidos, la justicia ambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independiente de su raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. Puntualiza la definición que trato justo significa que ningún grupo de personas debe soportar una parte desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas que resultan de las operaciones o políticas industriales, gubernamentales y comerciales.
La justicia climática, en tanto, y de acuerdo a UNICEF, significa tener un enfoque del clima centrado en las personas. Esto implica asegurar la representación, la inclusión y la protección de los derechos de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Las soluciones deben promover la equidad, asegurar el acceso a los recursos básicos y garantizar que los jóvenes puedan vivir, aprender, jugar y trabajar en condiciones saludables y ambientes limpios. Como se ve, ambas justicias tienen como norte la regulación del comportamiento y como resultado la regulación de la agencia. Si bien ambas podrían caer dentro de la etiqueta de la justicia distributiva, creo que las dos plantean cuestiones más profundas relacionadas, con un particular modo de actuar entre los diversos agentes de la sociedad. Bajo el prisma de la justicia ambiental y climática, los individuos no operan bajo una lógica de división o competencia, sino más bien bajo una lógica de cooperación y coordinación, una lógica que uno podría decir es profundamente ecológica. Por eso, las ideas de justicia ambiental y climática nos ayudan a entender la distintividad de la responsabilidad por daños ambientales y cómo esa distintividad refuerza institucionalmente esta idea de que somos agentes medioambientalmente responsables. Para finalizar, quería compartirles estas frases de Honora O'Neill, que es una filósofa a la que yo personalmente admiro mucho y que ha estudiado en profundidad la idea de confianza. Ella es profesora emérita de la Universidad de Cambridge y además es miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido. Estas frases que están ahí, están separaditas, yo creo que se insertan en realidad en el marco de su estudio sobre justicia global, donde se aborda en parte la justicia climática. Ella señala que no es posible tomarse los derechos, y yo añadiría las instituciones en general, en serio, a menos que busquemos mostrar quién debe hacer qué por quién. Y eso es precisamente lo que hacemos por medio de la responsabilidad legal. En su visión, el deber del Estado es permitir las condiciones para que los agentes de diversa naturaleza puedan desplegar pacíficamente sus agencias. Lo cual para mí es una visión que refleja este desarrollo plural de las sociedades modernas, en donde múltiples agentes responsables interactúan entre sí sobre la base de la coordinación, la cooperación, la confianza, y no solamente sobre la base de la competencia y la división. Lo que importa es que a través de estas interacciones, el sentido de agencia responsable se vaya enraizando en nuestra colectividad, y para eso hay que comprometerse con la búsqueda de estrategias y políticas que permitan actualizar constantemente nuestras agencias responsables. Yo pienso que es en este reforzamiento de la idea de agencia que la responsabilidad legal en general y la responsabilidad por daños ambientales en particular, obviamente teniendo en cuenta el caso de Chile, encuentran un sentido distintivo. Y eso les quería contar hoy. Eso, muchas gracias. Ahí está mi correo, si alguien quiere, obviamente estoy haciendo una investigación sobre esto, entonces me gusta hablar sobre esto, así que si no me pasan el tiempo, estoy perfecto. Ya, espectacular. Bueno, muchas gracias, Brigitte, por la estupenda presentación. Y finalmente concluimos con la presentación del profesor Ruda. Esta se titula, de nuevo, Responsabilidad Civil por Daños Climáticos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias también a los dos organizadores de este seminario. Es un placer, una gran satisfacción y un honor estar hoy aquí y venir pues desde tan lejos para compartir algunas impresiones, algunas reflexiones al hilo del tema que hoy nos ocupa, ¿no? El cambio climático. La verdad es que cuando uno interviene en último lugar, ya ha habido pues dos intervenciones, además del nivel de las que me han precedido, uno pues está automáticamente ya liberado, exonerado de explicar muchas cosas, ¿no? Que han quedado suficientemente expuestas. Pero mi objetivo hoy, digamos que es invitarles a pensar sobre esta base que ya tenemos hoy, sobre algunos aspectos que a mi juicio son problemáticos, ver en qué punto estamos en relación con la litigación climática e intentar anticipar hacia dónde se va a ir a partir de ahora. Por tanto, voy a jugar un poco adivino, seguro me voy a equivocar, pero bueno,
para que me corrijan estará luego el debate y espero que me enmienden como convenga. Para empezar, voy a introducir un poco qué es esto de la litigación climática, porque hemos comenzado un poco in medias res, como decían los romanos, ¿no? Pero no hemos hablado del fenómeno en su conjunto, no es una crítica, pero sí que me gustaría enmarcar un poco el fenómeno por lo que luego voy a decir. La litigación climática es un fenómeno nuevo. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo la tesis, hace pues, unos años ya, lo presenté en el año 2005-2006, pues a mí no se me hubiese pasado por la cabeza jamás, cuando estudiaba la responsabilidad ambiental, que alguien pudiese interponer una demanda judicial para exigir responsabilidad por el cambio climático. Si alguien me lo hubiese dicho, en aquella época hubiese pensado, están locos, ¿eh? Esto es algo inaudito, no ha pasado nunca, no puede ser. Pero un tiempo después, la verdad, la realidad, es que los tribunales comienzan a estar inundados con reclamaciones de este tipo. Estas reclamaciones son ya una realidad y se trata de un fenómeno, por tanto, radicalmente nuevo, rompedor y revolucionario. De un fenómeno de naturaleza ciudadana, que surge de abajo y va hacia arriba, bottom up, dicen los ingleses, ¿no? Y de un fenómeno que es democratizador. No se trata de que los parlamentos de distintos países hayan comenzado a aprobar leyes de cambio climático que abran las puertas a este tipo de reclamaciones. No, la ciudadanía no ha esperado a que se aprueben estas leyes y ha irrumpido en la sede judicial para exigir responsabilidad ante el cambio climático al que estamos asistiendo. Por tanto, se trata de algo tremendamente innovador. Y el derecho no es algo que encare la innovación, digamos, con demasiada facilidad. El derecho es algo que tiene pues sus rigideces, le cuesta evolucionar y por tanto somete a los ordenamientos jurídicos a un reto importantísimo. Se trata, decía, de un fenómeno ciudadano, de un fenómeno de litigación, por tanto, que se desarrolla, que surge, que va evolucionando en el foro judicial. Se trata de oleadas de reclamaciones, demandas judiciales preparadas básicamente por organizaciones no gubernamentales, de tipo Greenpeace y parecidas, que de la mano de ciudadanos de a pie, como ustedes o como yo, se presentan ante los tribunales y exigen responsabilidad. ¿Por qué se plantea este fenómeno? Este fenómeno se plantea, a mi juicio, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque tenemos ya una base científica, hay un consenso en la comunidad científica, los científicos que no son de nuestro ámbito, digamos, sino los científicos naturales, se han puesto de acuerdo en que existe una cosa llamada cambio climático, esto ya es innegable, el consenso científico va por ahí. Ya no se puede negar, digamos, que exista el cambio climático sin negar in toto pues, la validez de la ciencia. Esto de un lado. Del otro, tenemos una serie de desarrollos jurídicos, legales, pero no estrictamente legislativos, sino que son más bien del llamado soft law, del derecho blando. Instrumentos, propuestas, borradores, principios de origen básicamente doctrinal, de expertos, de profesores, de juristas diversos que proponen, digamos, mediante diversos grupos, mediante formulaciones distintas, que se exija responsabilidad por el cambio climático. Por tanto, que se hace un llamamiento para que no nos estemos de brazos cruzados y que, por tanto, se pase a la acción. Y los ciudadanos lo que hacen es recoger este testimonio y plantarse, digamos, dirigirse a los tribunales para alinearse con estos llamamientos. En este sentido, hay grupos como, por ejemplo, el grupo liderado por el antiguo abogado general del Hoge Raad, el Tribunal Supremo holandés, Jaap Spier, que desarrolló unos principios de cambio climático.
ahora en su segunda edición, en los cuales se postulan a favor de exigir responsabilidad ambiental, o bien una propuesta internacional para exigir también responsabilidad ambiental a nivel internacional. Bien, las reclamaciones que se han ido planteando se mueven en estos parámetros, en este marco, y las que han abierto camino son básicamente algunas reclamaciones planteadas en Europa, no exclusivamente, pero sí que hoy en día la región del planeta de donde yo procedo, digamos que el que se considera el caso estrella, el leading case, es el caso Urgenda, que creo que ya han mencionado mis colegas. ¿Qué sucede en el caso Urgenda? En el caso Urgenda, una fundación llamada así, el nombre es un juego de palabras, agenda urgente, urgent agenda, ¿no? De ahí Urgenda, la agenda de las cosas más apremiantes, ¿no? Esta fundación, como decía, junto con unos 800, 900 casi ciudadanos holandeses, plantea una demanda ante un tribunal de distrito en La Haya, no la Corte Internacional, conocida por todos, sino un tribunal de primera instancia, digamos, y exige al Estado holandés que modifique su política ambiental. ¿Qué le pide exactamente? Dicho de una manera simplificada, le pide al Estado holandés que haga lo mismo cuando el Estado holandés firma un tratado internacional o firma un acuerdo internacional que cuando aprueba una política nacional. Para entendernos, cuando los representantes políticos holandeses se van a París y firman el Acuerdo de París, o firman el protocolo de Kioto, firman cualquier otro instrumento que obliga al Estado holandés a reducir los niveles de emisión de estos gases de los que se ha hablado, los gases de efecto invernadero, los gases que contribuyen, los principales culpables del cambio climático, cuando los holandeses, los officials, ¿no? los funcionarios, miembros de los ministerios correspondientes, viajan y se hacen la foto, y obligan a su país a unos objetivos de tipo ambiental o climático, sucede que cuando regresan a su país parece que experimenten una cierta amnesia y cuando en ese mismo ministerio, en ese mismo gabinete, se tiene que redactar la política nacional ambiental, no se acuerdan estos políticos de lo que se comprometieron a hacer en París o en Kioto o donde sea. Por tanto, si en estos lugares tan bonitos, ¿no? Donde pues, a todo el mundo le apetece viajar, ¿no? Si se tiene que firmar algo, pues se firma. Se obligan a una determinada cosa, pues lo consecuente, lo honesto, lo coherente sería luego, sede nacional, traducirlo en un compromiso que esté en la misma línea. No sucede así. En Kioto, en París, se obligan los países a unos niveles de reducción de los gases, de emisión de los gases, y luego en la política nacional, cuando se aprueba un documento interno, el nivel que se establece como objetivo el gobierno holandés es muy inferior. Para que se entienda, pues si se obligan, no sé, en París a reducir los niveles de emisión en un 25%, luego cuando se aprueba la política nacional se establece solo en un 17%. Claro, esto, digamos que hay una parte de la ciudadanía que ya no lo acepta, ya no puede tolerar, digamos, esta hipocresía, esta falta de coherencia entre la política internacional, lo que se declara de cara a la galería y lo que se hace luego internamente. Bueno, pues Urgenda es el caso que abre un poco el camino de la reclamación por el cambio climático en Europa y pues es un caso de un éxito espectacular. En primera instancia, Urgenda gana el caso. Yo les tengo que confesar que cuando vi en las noticias que habían ganado no me lo creía, pero pensé, bueno, esto en apelación se lo van a cargar. O sea, este juez holandés está loco, ¿no? Y va a venir la Corte de Apelación y, bueno, le va a dar un varapalo que a este señor lo expulsan
de la carrera judicial fijo, ¿no? Pues no podía haber estado más equivocado, la Corte de Apelación confirma la sentencia y luego pues les vuelvo a reconocer, pues, saben que persistir en el error, pues bueno, a veces pasa, ¿no? Yo pensaba, pues ahora llega el Jogerat, el Tribunal Supremo, y bueno, les va a aplicar un correctivo a los tribunales inferiores de antología. Pues no fue así. El Tribunal Supremo también confirmó la sentencia de apelación. En el año 2019 se dicta una sentencia histórica que es esta del caso Urgenda. Se condena al Estado holandés y el Estado holandés ha tenido que reformular su política nacional y alinearla con los niveles de reducción de los gases de efecto invernadero tal como firmó en los acuerdos internacionales. Bueno, esto ha supuesto un terremoto, estamos en país de terremotos, pues esto ha supuesto un terremoto en el corazón de Europa, al menos en el ámbito de la responsabilidad ambiental, y ha creado escuela. Rápidamente, otras organizaciones de corte parecido han replicado las demandas a la Urgenda en sus respectivos países. En Bélgica, una organización llamada Klimaatzaak, la cosa climática, el asunto climático, ha planteado una demanda prácticamente calcada de la de Urgenda y los pronósticos son, al parecer, muy buenos. En Francia, otra organización planteó una demanda llamada por sus impulsores el caso del siglo, l'affaire du siècle, también con gran fortuna. En el año pasado, en febrero y en octubre, se dictaron sendas sentencias en las cuales, en dos tiempos, se ha dado la razón a los demandantes y se ha condenado a la República Francesa a alinearse también con los compromisos internacionales. En Italia está pendiente ahora un juicio, el llamado Giudizio Universale, algo así como el juicio del Apocalipsis. Los representantes de esta asociación que impulsa la demanda le exigen al Estado italiano, saben que es un Estado que está en una situación de permanente dinamismo, por decirlo eufemísticamente, le pide una reducción en los niveles de emisión del 92%. Charlando de este tema con la abogada, una de las abogadas que llevaba este tema, yo le planteaba, ¿estáis seguros de pedir una reducción en Italia del 92% de las emisiones? Porque a lo mejor el problema va a ser que luego los italianos van a ir contra vosotros, ¿no? Bueno, como sea que se ha creado una escuela, se ha abierto la veda y por tanto todo el mundo sigue ahora esta senda de Urgenda. Incluso España. En España hace algunas décadas existía una campaña publicitaria. Saben que España es un país muy turístico y el eslogan que se utilizaba, esto era durante la dictadura, pero ha sido algo que ha calado muy hondo en la sociedad, es la idea de que España es diferente, Spain is different, ¿no? Eso era un reclamo para los turistas, para que los alemanes, ¿no? los suecos abandonasen sus grises países y viniesen a disfrutar del sol y de la playa, ¿no? Spain is different. Pues incluso en España se ha abierto también este tipo de reclamaciones, si bien tiene una peculiaridad. La tónica general, el denominador común de estas reclamaciones en Europa es que se trata de demandas contra el Estado. El demandado es el Estado, que es quien está definiendo la política pública equivocada a juicio de los demandantes. Y es una demanda normalmente en sede civil. Es en sede civil, en el caso Urgenda. En el caso Urgenda se maneja en la demanda todo el aparato, todo el instrumentario conceptual teórico de la dogmática del derecho de daños. Se discute la causalidad, se discute la culpa. Se fundamenta la responsabilidad del Estado holandés en el artículo 602.
Libro 6 del Código Civil, 102, es la norma básica de responsabilidad por culpa. El Estado en Holanda responde por culpa, a diferencia de otros países. Por tanto, se va al Código Civil. No se busca una norma extraña, esotérica, escondida. No, no. No es que se descubra debajo de una piedra. Mira, he encontrado un fundamento normativo que nadie había visto. No, lo teníamos ahí delante. Es el Código Civil. Sin necesidad de ninguna reforma. Porque se podría decir, bueno, es que en Francia modificaron el Código Civil. El Código Civil napoleónico fue modificado para introducir en él, mediante la ley de la biodiversidad, una serie de artículos que permiten solicitar una indemnización por el dommage écologique, el daño ecológico. Pero esto no ha sucedido en Holanda. En Holanda ni siquiera hizo falta esto, sino que Urgenda se basó en la norma básica de responsabilidad por culpa. Bueno, en el caso holandés, fundamentalmente se utiliza como antecedente un caso que puede parecer anecdótico, el caso de un señor que transportaba Coca-Cola y, bueno, al depositarla en un bar deja abierta una trampilla y cae un cliente por ahí, por el agujero, y se hace daño, y a partir de ahí se analiza la culpa. Pero hay un análisis de la culpa en clave civil. Por tanto, se civiliza totalmente el asunto, no abandona nunca el ámbito de lo estrictamente civil. Es un caso civil, jurídico civil. Y en cambio, cuando se condena al Estado holandés, no hay una condena a que pague una indemnización, porque extrañamente nunca se pidió. Y esto es algo sorprendente también. ¿Cómo es posible que en el leading case que ha creado Escuela, que es el cometa que siguen ahora todos los otros casos, que se ha presentado, se ha vendido como una victoria espectacular, no se obtuvo ni un euro de condena, ni un euro de indemnización? Esto es algo un poco extraño, yo creo que merece alguna reflexión. La causalidad, después de la exposición de mi egregio colega, yo creo que no hace falta entrar mucho en la causalidad, pero sí me gustaría apuntar que en estos casos de responsabilidad por el cambio climático, la causalidad no suele ser objeto de mucho análisis. Y este análisis tan detallado y completo al que hemos asistido hace unos instantes falta en las sentencias. No se desgrana, no se analiza, no se estudia. Y esto es una crítica recurrente entre los autores holandeses. Y vamos a ver lo que dice la civilística holandesa de la sentencia Urgenda. Crucifican la sentencia Urgenda como una sentencia absolutamente manqué desde el punto de vista causal. Y le critican, por ejemplo, que no estudie otros muchos aspectos necesarios en el sentido de presupuestos o condiciones de la responsabilidad civil, como la relativiteit. En Holanda tienen un requisito, se conoce así, relativiteit, es algo difícil de traducir, pero sería equivalente a lo que en Alemania se llama el fin protector de la norma fundamentadora de responsabilidad. Es decir, que hay normas que solo permiten la indemnización de determinados daños, pero que no sirven para fundamentar la responsabilidad por otros daños distintos de aquellos para los cuales fue pensada. Y esto la sentencia holandesa ni lo huele, si me permiten la expresión, ni lo intuye. Y por tanto los autores holandeses se lo critican. Por tanto, estos análisis son muy necesarios porque en las sentencias no aparecen. Para acabar, después de haber constatado que esto es un fenómeno judicial, ciudadano, democratizador, que viene desde abajo, que es rompedor, que somete a la responsabilidad a un reto importante, ¿qué nos depara en el futuro? Yo creo que el gran reto es ahora acompañar estas demandas no solo de una declaración abstracta de responsabilidad, sino también, para ser coherentes, de una condena a pagar una indemnización. Pero la pregunta es, ¿y cómo determinamos esa indemnización? ¿Y a quién se le tiene que pagar la indemnización? ¿Le pagamos a Urgenda, le pagamos a estos 900 ciudadanos un montón de millones de euros? ¿Cómo se resuelve este tema? ¿En qué punto, y voy acabando,
acaba, valga la redundancia, la política y en qué punto comienza el derecho. ¿Hasta qué punto puede el Estado holandés o el Estado español decir, no, yo soy libre para determinar una política interna? Tengo discrecionalidad administrativa, que es el argumento que se está utilizando en España. En España el Estado español se está defendiendo ante el Supremo diciendo discrecionalidad administrativa. Yo puedo decidir si pongo el 15, el 20, el 25 o una cosa diferente. También la dimensión de los derechos humanos. Algunos casos que están fracasando a nivel nacional se han escalado al Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un caso muy interesante para mí, que es el caso de las abuelitas suizas, unas ancianas suizas que están demandando a la Confederación Helvética porque dicen no le está dejando usted ningún futuro a nuestros nietos y nietas. Y en Suiza no ha prosperado la demanda y están ahora litigando en Estrasburgo. A lo mejor algunas no verán la sentencia, la verán sus nietos. Y acabo, ahora sí, algunas preguntas también para abrir un poco el debate o añadir a las que ya tengan. ¿Es la responsabilidad civil algo dinámico? Ante un fenómeno nuevo como es el cambio climático, ¿debemos seguir manteniendo las categorías como la culpa, la causalidad, el daño de una manera petrificada o podemos hacerlas evolucionar de algún modo? Ante una situación de emergencia climática, ¿no tendríamos que aplicar todas estas reglas, instituciones, conforme a la realidad social del momento en que hay que aplicarlas? Como dice el artículo 3 del Código Civil español. ¿Qué haremos con la responsabilidad civil enfrentada al cambio climático? ¿Será la responsabilidad civil como institución como aquel lecho mítico, el lecho de Procusto? ¿Saben? Conocen la historia cuando se intentaba meter en la cama a Procusto, como la cama era demasiado pequeña, en vez de buscarle una cama más grande, lo que se hacía en esa historia era cortarle las piernas a Procusto, ¿no? Para que quepa en la cama. ¿Es la responsabilidad civil el lecho de Procusto del cambio climático? Y por eso no se están pidiendo las indemnizaciones. Si las indemnizaciones no encajan, las cortamos y las dejamos fuera. ¿O tiene que evolucionar la responsabilidad civil? ¿Necesitamos una cama nueva? Bueno, y ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a los tres por las presentaciones, muy interesantes todas. Vamos ahora a abrir un espacio de preguntas. Primero voy a dar espacio para preguntas aquí, en la sala, y luego hay algunas preguntas en el chat incluso, que podemos leer en forma posterior, pero le vamos a dar prioridad al diálogo presencial. Quien quiera hacer una pregunta, no olvide acercarse a un micrófono y encenderlo. Hernán. Muchas gracias. ¿Se escucha el micrófono? Quería preguntarle al profesor Ruda si le parece que la responsabilidad contractual puede tener un rol importante para la democratización de la justicia ambiental. Lo estoy pensando en el siguiente sentido. En los últimos años, después del caso Volkswagen, del caso Apple, las demandas ambientales de los ciudadanos se han reflejado a través de la responsabilidad contractual, de las expectativas que ellos tienen de los bienes que adquieren. Y eso ha motivado toda una legislación europea de reparación, de cuidado del medio ambiente. Entonces, quizá una posibilidad de motivar estas indemnizaciones sea a través de la responsabilidad contractual. Ya no se está indemnizando un daño que puede tener problemas de causalidad, de que es el daño al medio ambiente. Quizá la forma es un daño por incumplimiento contractual. Entonces quería saber si le parece que la responsabilidad contractual puede jugar un rol importante en la protección del medio ambiente. ¿Cuál sería el contrato? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Sí. ¿Me muevo al...? ¿No se oye bien? Bueno, mi pregunta sería quizás cuál sería el contrato. El caso del llamado Abgasskandal, que dicen los alemanes, ¿no? El del Dieselgate, la manipulación de los sistemas informáticos de los coches de Volkswagen. Y hay claramente un contrato.
tengo más dudas de que podamos encontrar un contrato en tema del cambio climático como no sea a lo mejor el contrato social. Estamos en sociedad, y el contrato social, y usted, Estado, que tiene un deber incluso constitucional, yo creo que en muchos países se reconoce, ¿no? Y creo que en Chile también lo tiene. Hay un deber de proteger el medio ambiente, la salud, etcétera. El Estado está incumpliendo su parte del contrato, ¿no? Esta vía ya se está explorando. Es decir, en este sentido ya se está activando este recurso, este fundamento. Las demandas citan básicamente estos artículos constitucionales, ¿no? Las leyes que los desarrollan. Por tanto, yo creo que sí puede servir esta vía contractual. Yo creo que el gran contrato es en el fondo la Constitución, ¿no? En la Constitución tenemos unas normas, lo que pasa es que hasta ahora nadie se las creía. De hecho, en España, para poner un ejemplo llamativo, tenemos un artículo que es el 45, donde dice que los poderes públicos tienen el deber de proteger el medio ambiente. Y todos tenemos un derecho a un medio ambiente, lo que dice saludable, sano, saludable, algo así. Pero todos los autores están de acuerdo en que esto no es un verdadero derecho. Esto es una declaración de intenciones programática, un postulado puramente político para orientar la acción de los poderes públicos, pero no un derecho subjetivo, por tanto, no sirve de nada. No es coercible, no es enforceable, ¿no? Que dicen los ingleses. Tú no puedes dirigirte a los tribunales para pedir que eso se cumpla. No es un derecho subjetivo. Y en cambio, lo que están consiguiendo estas sentencias tipo Urgenda es que se reconozca que esas declaraciones tienen un derecho, tienen un contenido, y por tanto se tienen que activar, se las tiene que sustantivar como realmente normas que conceden derechos, ¿no? No sé si con todo esto respondo a su pregunta, pero yo lo veo así. Sí. Bueno, mi pregunta en verdad es para cualquiera, para el que la quiera responder, que son dos cosas. Primero que todo, yo veo que la factibilidad de que avance este tipo de litigación pasa por determinar de mejor forma el legitimado pasivo. En particular, me da la impresión que es mejor estrategia demandar a la empresa que al Estado. Sobre todo lo veo porque estrategias causales van a poder ser implementadas como lo indicaba Cristian. Por ejemplo, la cuestión de la contribución en el daño al ecosistema, me imagino que la participación en la cuota de mercado puede como dar una clave o una forma respecto de cómo se puede implementar. Evidentemente tendrá dificultades, pero creo que es mejor modo de hacerlo, en particular porque se va a asegurar también un quantum indemnizatorio respecto de un resultado efectivo. La segunda cuestión tiene que ver con una reflexión respecto de las chances que quizás tendría la responsabilidad objetiva o estricta en este contexto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se organiza las formas de operatividad de este régimen de responsabilidad, suele indicarse que uno de los grupos, que es un grupo apto para responsabilidad objetiva, es la idea del daño ecológico. En sistemas como el chileno no opera así, hay responsabilidad por culpa, lo que fuere. Pero da la impresión que es posible que la independencia de la litigación por daño al ecosistema de lo que es la responsabilidad ambiental puede en algún sentido fracturar la forma de cómo se gestiona el daño. Y lo más probable, creo yo, es una aventura, es que pueda terminar siendo un área o un terreno fértil para que haya responsabilidad objetiva. Sobre todo por el hecho de que va a volverse cada vez más importante, quizás también van a haber presiones políticas, etc. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes, si es un campo en el cual la responsabilidad objetiva puede hacer un trabajo importante, pese a que en el ámbito ambiental quizás no lo ha hecho del todo o en algunos países no lo ha efectuado. Gracias. Hay que explicar No, que se lo estaba pulsando. Lo tiene que hacer con el... Estaba buscando el otro, pero no sé. Tengo que poner. No, está perfecto. La última pregunta, bueno, yo creo que es un tema de decisión política en Chile, pero ya hay adelantos en materia ambiental, porque en materia de prueba del daño y sobre todo de la causalidad,
la tendencia, por lo menos de los tribunales ambientales en Chile, es a dar por presunta la causalidad prácticamente. Ese artículo 52 de la Ley de Bases Generales, o sea, es un ejemplo de estas zonas en que hay una especie de responsabilidad estricta de facto en Chile. Así, y como ha ocurrido, qué sé yo, en temas como la responsabilidad por el hecho del dependiente, en que si bien es cierto el Código Civil se basa en la culpa del empresario, por ejemplo, quien puede demostrar lo contrario, pero en la práctica la prueba liberatoria es descartada por la jurisprudencia. Eso yo lo veo como un tema en que en materia ambiental ya lo está haciendo el Tribunal Ambiental, en que no se ha probado en algunos casos la causalidad. Ahora pero pienso que si se transformara en responsabilidad estricta, bueno, algún mecanismo de control a favor, entre comillas, de los demandados tendría que implementarse, que es probar la causalidad, porque si nos echamos, si prescindimos del factor culpa, bueno, tendría que ser justo incrementar o enfatizar la necesidad de demostrar la causalidad, o sea, si no ya sería una especie de responsabilidad así con prescindencia incluso de la causalidad, digamos, que es un poco cuando hablaba Albert, yo me acordaba de algunos papers recientes de autores, sobre todo de Columbia. Ahí hay un centro, el Sabin Center, que es muy importante, en que tienen una base de datos extraordinaria de la litigación climática mundial, y de Estados Unidos, donde se ha explorado el tema de la ciencia de ciencia de atribución y detección, que es una ciencia, es un área más o menos novedosa en ciencia, pero que se extrapola a materia jurídica. Y eso obviamente sacrifica elementos tan esenciales de la responsabilidad como el nexo causal, que ha sido criticado como por ejemplo por Kizar, un autor de Yale muy importante, Douglas Kizar, o Quizar, no sé cómo se pronuncia, con K-I-Y-S-A-R, y que, y que claro, es polémico el tema, tiene un paper importante sobre responsabilidad. Lo otro es, entiendo la primera pregunta, si no estoy desmemoriado, como un poco el lugar de o sea, ¿cómo era la primera El pregunta? legitimado pasivo, si Ah, quizás conviene ir por la empresa más que el sí, Estado. o sea, en Estados Unidos, a ver, lo que yo podría decir de lo que he leído de los casos norteamericanos es que la gran mayoría de los litigación de torts, de responsabilidad, donde se reclama indemnización de perjuicios por negligence o por otros torts como private nuisance, han fracasado casi todas las demandas para probar quién causó el daño y son rechazadas. Hay un estadio, una etapa preliminar en los juicios en Estados Unidos que es demostrar que es un caso factible, por así decirlo, y ahí se alega la falta de legitimación pasiva, no ya de fondo, sino que de entrada. Y los procedimientos han sido descartados. Donde ha habido más éxito en estas demandas por public nuisance, pero en que de nuevo es más bien contra el Estado o los estados de cada estado, valga la redundancia, los gobiernos, etcétera, donde me parece que la responsabilidad civil puede jugar un rol más bien preventivo o de reparación in natura, como obligaciones de hacer. Pero ahí mi pregunta en el propio libro es que también para la reparación en naturaleza se requiere probar la causalidad, ¿cierto? O sea, alguna causalidad se requiere, porque, por ejemplo, la acción en Chile que puede jugar un rol importante y ya lo está jugando en materia ambiental es la del 2333, la acción por daño contingente, o sea, un daño que no ha ocurrido, un riesgo de daño, ¿cierto? Ya está complementando en materia ambiental donde no hay buenas acciones preventivas en Chile, no hay en la legislación ambiental. Y esa acción igual requiere un elemento de causalidad, en el sentido de que la actividad, digamos, una conexión causal entre la actividad y el aumento del riesgo de daño. O sea, no es prescindente de la causalidad, es prescindente del daño, evidentemente, pero ahí también surge la pregunta. Entonces, a mi juicio, yo siempre he tenido una visión modesta de la responsabilidad civil, como que no me la juego por este instrumento y soy más bien regulatorio en esto. No porque no quiera que respondan los demandados y los particulares, como tú decías, pero yo pienso que hay mucho más futuro en Chile, como anticipa Albert en varios estados europeos, que se demanda al Estado.
y se demanda al Estado con éxito porque mitigue más, que reduzca más. Recuerda que ahora todas estas leyes, en España no sé si ya hay una ley de cambio climático y si la hay es reciente, ¿cierto? Es por producto del Acuerdo de París. Bueno, Chile tiene que llegar a la carbono neutralidad al 2000, ¿cuándo? 50, cero. Ya, entonces en esa línea, bueno, claro, uno puede decir falta de servicio, responsabilidad del Estado por falta de servicio, ahí está, yo creo, pero responsabilidad por daños, o sea, van a tener que hacer unos saltos lógicos más o menos, yo creo, los tribunales para que no se va a probar el daño, o sea, de verdad yo creo que no se va a poder probar, aunque demanden, qué sé yo, a cuáles son las principales generadoras en Chile, a las principales generadoras, o como en el caso de Puchuncaví, de los gases, perdonen la extensión, no sé. Tienes que subir. No, está bien ahí. Yo creo que solamente para añadir a lo que decía Cristian, que uno, respecto a esta discusión en torno a qué tipo de responsabilidad se sigue en Chile, por ejemplo, en la 19.300, cuando esto se discutió en la historia de la ley, o sea, al principio la iniciativa fue en el fondo introducir una responsabilidad estricta, pero después se dijo por el principio de gradualidad o gradualismo, sería muy complejo dentro de nuestro sistema legal transitar a este sistema full estricto en materia de responsabilidad, pero se morigeró a través de las presunciones, ¿no es cierto? Como esa presunción de responsabilidad o causalidad en el fondo sirve para que el régimen de responsabilidad por falta no sea tan difíciles para la parte demandante. Eso es una cosa. Y lo otro, sobre el tema del legitimado pasivo, yo creo que ahí esa pregunta revela esta disonancia que también hablaba Albert sobre lo que se le pide al tribunal a través de la responsabilidad y el remedio que se busca. Porque parece que las compensaciones económicas, aunque el tribunal las diera en sede civil, no anda buscando, no anda, o sea, a no ser que sean daños contra las personas, los casos de, no sé, enfermedades, cáncer, o sea, la gente no está buscando que le paguen 50.000 millones de pesos, la gente está buscando que tomen acción, por eso esta bandera de lucha como el take action, es como que la gente le está pidiendo cosas a los estados, a las corporaciones, entonces ahí yo creo que la disonancia entre responsabilidad o atribución y remedios tiene que empezar como a corregirse y por eso se están creando estos tipos alternativos de responsabilidad. Eso. Bueno, por complementar un poco lo que han dicho mis colegas, ya hay casos de reclamaciones contra sujetos privados. Hay un caso holandés, que es el de Milieu Defensie contra Shell, en el cual se ha condenado a Shell por el cambio climático, por su contribución al cambio climático. Yo creo que esta es la segunda oleada, ¿no? Después de los gobiernos caerán las empresas y ahí se considera aprobada la culpa, porque se considera que ya Shell disponía de un modo alternativo de explotar su negocio que hubiese sido menos contaminante. Y se tomó el ejemplo de una empresa, creo que era danesa, que tenía otro modelo, quizás más costoso para la empresa, pero que implicaba menor contaminación y por tanto menor impacto en el cambio climático. A mi juicio, el tema de la culpa no es un problema. O sea, sobre la segunda pregunta de Esteban, yo creo que la culpa no es el problema. La culpa, al menos en el caso de los estados, es evidente. O sea, es que clama al cielo, ¿no? Si tú te vas a París y firmas un acuerdo diciendo que vas a reducir los gases de emisión un X% y luego no lo haces, yo creo que incluso se podría hablar de un dolo, ¿no? O sea, ya estamos en un nivel incluso adicional. Sabes perfectamente que hay una disonancia, ¿no? Como decía mi colega. Por tanto, la culpa no creo que sea realmente el escollo, ¿no? Más difícil creo que va a ser el escollo de la causalidad. Hay un caso ahora que se está litigando en en Alemania, en el cual un agricultor peruano, un tal señor Yuya, ha demandado a RWE, que es una de las principales
empresas de producción de energía hidroeléctrica del mundo y una, no sé si es la tercera más grande de Alemania, de empresas, ha demandado a este coloso, este gigante empresarial, porque, a su juicio, según la demanda, la contaminación, la contribución al cambio climático que producen las emisiones de RWE ponen en riesgo sus campos de cultivo. En concreto, el derretirse, ¿no? El derretimiento de un glaciar cerca de donde él vive, él con su familia y tiene sus campos de cultivo y por tanto su medio de sustento, el derretimiento, decía, va a inundar estos campos y por tanto él se quedará sin medio de vida y esto le condenará a la pobreza. Y este caso se está litigando ahora. Se interpuso la demanda antes de la pandemia. Los jueces alemanes habían suspendido la tramitación porque necesitaban ir a Perú y hace pocos días precisamente una delegación alemana ha visitado Perú. No sé a qué conclusiones habrán llegado, pero para ver sobre el terreno la causalidad. El juez de primera instancia dijo, aquí no hay causalidad. Un poco en la línea que apuntaba yo antes de una falta de análisis. El juez de primera instancia se quitó el muerto de encima diciendo, aquí no hay causalidad, no se ha demostrado el nexo causal, fuera, no hay caso. Y en cambio en apelación, el Tribunal de Apelación está diciendo, no, no, si hay o no causalidad es justamente lo que tenemos que examinar. Y por tanto vamos a ir a Perú a ver sobre el terreno qué es lo que está pasando con estos cultivos, este glaciar, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es más difícil porque ¿visualizan ustedes que realmente un juez alemán pueda decir si las emisiones de RWE están causando el deshielo de este glaciar y por tanto indemnizamos a este agricultor? ¿Se imaginan este resultado? ¿Es plausible? ¿Va a pasar esto? A mí me cuesta un poco de verlo, pero bueno, me he equivocado en ocasiones anteriores, por tanto, no me haga mucho caso. Que como el año pasado tuvimos un ramo de medio ambiente, le estaba dando la vuelta al asunto con las posiciones, que al final la única vuelta que le vemos en Chile mientras no haya un cambio legislativo es a través de los recursos de protección. Así es la única forma, porque no hay que probar la culpa, no tenemos que probar un daño no directo y se puede tener una solución rápida, entre comillas, que pueda llevar en el fondo a parar el daño que esté ocasionando a la empresa o el Estado en el fondo, a través de alguna empresa. Yo voy a tratar de, por interés con el tema, abstenerme de cometer el peor crimen que se puede cometer en las preguntas, que es ponerse a hacer un comentario demasiado largo. Si es que no lo logro, les digo ya mis más sinceras disculpas. Pero lo que yo quisiera, yo creo que hay como un elefante en la pieza, ¿no? Que es un poco el que dice el profesor Banco. La responsabilidad civil tiene una cosa muy nuestra, quiero poner la objeción ahí, obviamente comparto mucho los diagnósticos que han hecho, pero hay un elefante en la habitación. Creo que es súper interesante, respetuosamente quiero poner como nota de contexto lo que dijo el propio profesor Rudar, ¿no? Esto es algo democrático, es algo bottom-up, pero hasta hace muy poco los señores que hoy día están en la mesa del banquillo, que tiene mucho que ver con la agenda urgente, ¿no? La frustración que esto produce, ellos eran los portadores de la legitimidad democrática, ¿no? Fernando Ate tiene todo este libro, La forma del derecho, que es como, la idea del positivismo era, la ley es un acto de voluntad, nosotros acá nos determinamos, la responsabilidad política está acá, entonces aparecen estas claves de derechos más generales, y es complejo la tensión que se produce entre los dos. ¿Por qué ir a la responsabilidad civil? ¿Cómo resolver este elefante en la habitación sin hacer el argumento conservador de decir, que no digo conservador en un sentido peyorativo, por cierto, pero de decir, la responsabilidad civil es la ley de los accidentes tácitos, no es para esto, ¿no? Porque para no quedarme solamente en eso, creo que es bueno el enfoque de Kaiser, que es, esto pasa cada cierto tiempo. Algo tiene la responsabilidad civil que cada cierto tiempo vamos, capaz porque condensa instituciones normativas muy sencillas, pero atávicas y que
tienen mucho sound, dirían en inglés. Y entonces les planteo la pregunta ahora sí, y hay pregunta en este comentario odioso por el que lo estoy haciendo pasar. ¿Cómo lo ven en la teoría del recurso civil, no? Porque yo creo, profesor Rubá, eh, puede haber un problema de culpa y puede haber un problema de daño, sobre todo de daño, ¿no? La atribución, yo, en el Código Civil, por ejemplo, la regla de la nulidad absoluta en Chile, la idea es que tú vayas con un interés pecuniario actual. Claro, yo no sé cómo tú te sientes frente a las ballenas o a la devastación del Amazonas, pero sé cómo te vas a sentir si te chocan, si te atropellan o si te incumplen un contrato. Y sobre esa base de previsibilidad hay todo un sistema, una regla de competencia muy grande. Toda la tesis del recurso civil, esta teoría que está tan de moda en Estados Unidos, en una de esas, simplemente lo que vamos a encontrar, ¿no? Es que el derecho civil pueda exportar cosas a una nueva forma de regulación. No sé si en el caso, por ejemplo, de Brigitte, ella ve que haya por ahí el lado de las acciones ambientales, el injunctive relief, sobre la base de decir, bueno, en realidad lo que tiene la responsabilidad civil es que no se necesita fiscalización, trabaja con estos conceptos muy generales. En el lado de la regulación, sobre todo ambiental, está muy agotado el modelo comando-control, etcétera, incentivo, capaz va para allá. Pero ¿cómo lo ven desde la perspectiva de eso? Porque yo creo que en verdad, es en el daño donde tenemos el problema. No tienes cómo atribuirle el típico problema de derecho civil que por siglos de siglos ha movido esta cuestión, que es a alguien le pasó algo malo y si nos equivocamos da lo mismo. Y por eso hay cosas juzgadas, por eso hay impulso procesal de parte, por eso tenemos la máquina que tenemos para lidiar con los daños civiles y que es distinta a la regulación. Perdón por la expresión, hasta ahí nomás me quedo y les pido disculpas de nuevo. Vamos a acumular preguntas. Quería... ¿Ahí se escucha bien? Ya. Quería hacerle una pregunta a Brigitte, quizás con un ánimo de un poco más de debate, pero que ¿por qué dices que no rige el principio de no dañar a otro o de justicia correctiva en la responsabilidad por daño ambiental, cuando los requisitos que se establecen en la legislación para que opere esta responsabilidad remiten a un sistema de responsabilidad por culpa, ¿cierto? Que te pide, que por lo menos te pide los requisitos de que exista un daño, de que exista nexo causal y que exista culpa, en el fondo que son que te pidan, ¿cierto?, como proporcionar estos elementos precisamente para atribuir a otro este deber de reparar que no se basa en una mera existencia del daño, sino que requiere esta exigencia adicional. Esa pregunta, bueno, si en realidad esa es la pregunta, y lo otro igual quizás que un poco como comentario o preguntarle a ustedes qué opinan, es que creo que igual hay cierta como vaguedad en el concepto de como mitigación climática, porque creo que igual están juntando como muchos tipos de juicios distintos en una sola etiqueta, porque en algunos casos, ¿cierto? Como decía el profesor Banfi, que pueden ser, por ejemplo, casos de mitigación, como por falta de mitigación de emisiones, pero también podría ser como por falta de adaptación, y es como igual es como una estructura quizás como de deberes distintos. Y si le y no será quizás como medio confuso el tratar de como analizar todos estos tipos de casos distintos juntos bajo como una sola etiqueta, quizás como que siento que quizás como que confunden más la discusión de lo que la aclara, es una opinión personal. Y ahí, también para pensar, otra pregunta es si es que ven que haya algo realmente como estructuralmente distinto en este tipo de casos que haga necesario como que lo saque de la responsabilidad civil o si en realidad son realmente problemas que ya existen en esta dogmática, como por ejemplo la incerteza causal, ¿cierto? Que también el profesor Banfi ya nos explicó que incluso es algo que ya se ha desarrollado a propósito de casos como de casa, que en realidad no tienen algo que ver con esta litigación climática, o que quizás en realidad solamente tiene que ver con la identificación de ciertos deberes de cuidado como novedosos, pero que no necesariamente son como estructuralmente distintos
sea, lo que ya nos da el derecho civil. Eso. Ya, bueno, hay varias preguntas en el chat, no vamos a alcanzar a hacerlas, le vamos a prioridad a las preguntas que hicieron acá. Lo que sí, me preguntan por tu libro, Cristian, parece que lo quieren comprar, si se puedes dar el título y el año, los detalles editoriales. El que está publicado, me imagino que... ya lo voy a buscar y lo voy a poner ahí en... Derecho chileno comparado frente al Ya, lo voy a poner aquí para buscarlo. Y también me piden la información del caso de las DES. Eso lo tienes tú, Álvaro, ¿no? Bueno, urgente. No sé si tienen el... Pero, o no escucharon muy bien, parece. Ya. Ya, eso no sé si quieren responder. Vicky. ¿Está bien ahí? Ya, primero, a lo que decía Beltrán, sí que de repente la teoría del recurso civil sí puede funcionar para, o en el fondo sí podría hacer sentido a estos casos porque por el tema de la legitimación activa y que todo esto viene como una demanda ciudadana. Entonces, ver las acciones civiles como un recurso de las personas, yo creo que en este contexto ambiental funciona, aun cuando la teoría ha sido resistida por otros teóricos y por practicantes también. Y brevemente a las preguntas, primero, hay que, claro, en la presentación dije que la responsabilidad por daño ambiental no tiene como principio rector el no causar daño a otros, porque en el fondo los principios de la responsabilidad por daño ambiental en general son los principios del derecho ambiental, el preventivo, precautorio, el contaminador pagador, pero eso no quiere decir que los elementos de la responsabilidad sigan siendo los clásicos, digamos, 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual, que son el hecho de causar daño, el daño, la causalidad y el criterio de vinculación. Entonces, no es que el daño sea irrelevante en materia ambiental, es absolutamente relevante. Solo que el clásico principio de no dañar a otro, o el harm principle, no es el principio que uno encuentra como el fundamento de la responsabilidad por daño ambiental. ¿Ya? Entonces, por eso hay que separar principios que fundamentan y elementos de la responsabilidad. Es que tengo que responder la otra y estamos por tiempo. La variedad de litigios, sí. Y hay en los reportes del panel de expertos de cambio climático, ahí está como súper detallado los 5, 6, 7 tipos de litigios que hay, y aquí hemos hablado solamente de las acciones civiles y de las acciones ambientales en el caso de mi presentación. Y respecto a la distintividad de la acción civil, yo creo que esta pregunta la tienen que responder los expertos. La verdad que entiendo, digamos, la teoría, pero en forma muy definitiva, no sé, porque el trabajo del trámite de grado bajo la tiene un importante comentario sobre el tema del rol que podría jugar la responsabilidad ambiental, sobre todo en este tema, el elefante blanco. Yo pienso que el problema principal es la causalidad del daño. Ahora, el daño, por ejemplo, en el caso de Katrina, los daños que se reclamaron fueron pescadores, no pescadores artesanales, sino pescadores industriales que perdieron, sobre todo daño ambiente,
mandaron a las petroleras, etcétera, y todos esos casos fueron desechados, digamos, en parte por razones jurídicas, así de vista no está probado la legitimación pasiva de esa fase inicial, que tiene que ver con la causalidad, y en parte por un tema político, en un argumento de Estados Unidos que no, esto es de competencia del legislador. Esa es una buena salida del poder judicial, pero los daños, por ejemplo, que sufre alguien que tiene un visor de esquí y ya no hay nieve. O sea, la cadena causal en California, los daños que producen los automóviles, contra las fabricantes de automóviles, o sea, pero se dijo ahí, bueno, usted usa los automóviles, usted también causa. Entonces, digamos, causa aquí es un problema muy grande. No, digamos, no estoy aquí como para comentar muy grande. Y podría también tener pérdida de la bueno, claro, podemos inventar estos daños, pero, o sea, digamos, daños, este tema de las extosis, de la mesotelioma en Inglaterra, por ejemplo, hay varios trabajos interesantes de Miguel sobre este tema de la a propósito, esa limitación es un buen ejemplo del uso de la causalidad probabilística y de que no se logró probar. Fairchild, en el caso emblemático, no se logró probar la causalidad, que se condenó solidariamente por haber contribuido al riesgo de producir la enfermedad finalmente padecida y mató a las víctimas directas, pero no se probó que eso causara. Entonces, yo creo que por ahí, cuando Albert mencionaba el caso de Julia, se hicieron unos estudios por Stuart Smith y otros, estudios certificados sobre el caso de Julia. O sea, ya hay unos informes de peritos. Ya hay, digamos, en el caso de Yuya, posibles informes de perito listos. Pero en ese estudio se probó la causalidad más bien genérica. Porque, como bien decía Albert, aun cuando parece que esa empresa alemana tiene, obviamente, una sucursal en Perú, qué sé yo, es muy difícil probar que causó los costos de adaptación. Eso es el daño que se está reclamando, el costo de adaptación. En ese sentido, la responsabilidad civil tiene un rol que jugar, puede jugarlo respecto más que de la mitigación, bueno, puede jugar la fase de reducción con una condena de tipo no indemnizatoria, sino que de acciones, medidas a tomar de, digamos, en especie, natura, y también de indemnización de los costos de adaptación. Son los costos que genera el desastre, digamos, o sea, la inundación. Entonces, eso es lo que se puede demandar, pero me parece que súper raro, salvo que la corte de Essen, creo que es de ahí, el lugar de los examitas en Alemania, aplique una especie de, confíe, digamos, utilice esta ciencia de atribución. Y eso sería una contribución de esa ciencia al tema del hacer un salto, presumir la causalidad particular a partir de la causalidad genérica, algo así se me ocurre, pero presunciones, traslado de la carga probatoria. Albert. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay un tema de daño muy importante, ¿no? Y que ahí va a haber también una batalla a librar, porque claro, en el caso de Yuya, ¿no? Suponiendo que gane, que se condene a RWE, su contribución al deshielo del glaciar no puede ser del 100%, es decir, es RWE junto con un número casi infinito de personas, entre las cuales estamos nosotros también, ¿no? Como acaba de comentar Cristian. Es decir, todos contribuimos a causar el cambio climático, por tanto, tenemos que, digamos, trazar una línea divisoria y decir, a partir de aquí, todas estas contribuciones son causalmente relevantes porque somos demasiada gente, no podemos perder el tiempo cuantificando
la contribución de todo el planeta y vamos a centrarnos en los big polluters, ¿no? Los grandes, los carbon majors, ¿no? Los que realmente tienen una contribución significativa. Bueno, pongamos el caso de BP. BP está estimado que contribuye al cambio climático aproximadamente un 3% del total. Suponiendo que RWE esté solo un poco por debajo, ¿qué indemnización puede obtener el señor Yuya? Un 3% del coste de adaptación de su instalación. Yo creo que es una litigación ruinosa. Le va a costar, no sé, las costas judiciales, no sé cómo irán las costas judiciales en Alemania, pero el tiempo, el dinero, no lo sé. Seguramente pues está asesorado, pues no, seguramente no. Está asesorado por una ONG ambiental, ¿no? Obviamente no se le plantea a un agricultor en Perú o en otro sitio del mundo decir, voy a demandar a RWE, ¿no? Te levantas un día por la mañana, ¿qué voy a hacer hoy? Poner una demanda por cambio climático. No, hay una litigación estratégica, como se suele decir, ¿no? Pero hay un tema de daño muy importante también de análisis de coste-beneficio. Realmente no sale a cuenta, no es rentable, no compensa ese tipo de demanda. No se busca, yo creo que ya deliberadamente no se busca la indemnización. Se trata de una victoria simbólica, ¿no? Poder poner de rodillas a una empresa importante, ¿no? En una batalla de tipo David contra Goliat. Esto es lo que se busca. En el caso francés, por poner un ejemplo rápido que complemente esto que acabo de señalar, en el caso francés el tema del daño tenía un perfil distinto porque son ONGs que dicen, oiga, es que yo llevo toda mi vida como ONG luchando para prevenir el cambio climático y ahora de golpe, pues usted, República Francesa, adopta unas políticas que arruinan todo mi trabajo. Todo lo que yo he invertido, todo mi compromiso con la sociedad, usted lo ha tirado todo por el suelo. Por tanto, he sufrido un daño moral. Y esto el tribunal francés lo compra. Dice, pues sí, efectivamente, ha sufrido usted un daño moral. Y le concede una indemnización por daño moral a las 3 ONGs demandantes. Lo que pasa es que, esto es una peculiaridad de los franceses, a veces la indemnización por el daño moral es simbólica. Antes era un franc symbolic, ahora es un euro symbolic, por tanto les da 1 euro a cada una. Por tanto, es una gran victoria de cara a los medios de comunicación, a la sociedad en general. Sí, hemos ganado, hemos vencido a la República Francesa. Vale, fantástico. ¿Y qué has obtenido? 3 euros. Claro, esto es una victoria pírrica. Yo, con todos mis respetos, esto, digamos, no me parece que sea satisfactorio. Pero hay otro aspecto, y con esto acabo, que es que junto a esa victoria pírrica en lo moral, ese reconocimiento moral simbólico, sí que se ha condenado al Estado francés a adoptar antes del 31 de diciembre de este año todas las medidas que sean necesarias para reparar las emisiones, el daño causado por las emisiones excesivas entre 2015, creo, y 2020, 2021, algo así. 2021, que es la fecha de la sentencia. Se ha condenado al Estado francés a que adopte medidas de reparación. ¿Cuáles? Las que sean necesarias. Luego ya se verá, si no lo ha hecho, pues ya se podrá evaluar. Yo creo que este es un tema de reparación del daño que también es muy interesante, porque ¿qué medidas son esas? En un primer momento, el juez francés llegó a afirmar, es que yo no puedo decirle al Estado francés cómo reparar este tipo de daño. ¿Quién lo sabe? Nadie. En cambio, en octubre del año pasado, llega a otra conclusión y en una segunda sentencia dice, no, el Estado francés tiene que reparar el daño. Por tanto, ahí se abre una vía, tenemos un camino apuntado en Francia, que yo creo que da un paso más en relación con Urgenda, y por tanto es algo prometedor y que implica que, aunque sea un tema difícil, no está todo perdido en clave de daño, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir hablando mucho de este tema, creo. No, es un tribunal administrativo. El tribunal administrativo actúa en 2 fases. En una primera fase les da el euro simbólico y luego, no sé por qué, por alguna razón procedimental, en octubre se vuelve a pronunciar sobre el tema y condena a la reparación. Aún que yo sepa, no está en la Corte de Casación. Bien, bueno, ya estamos en el tiempo, no queremos abusar de nuestros invitados.
Ha sido una muy buena discusión, súper interesante. Teníamos más preguntas aquí, pero no vamos a alcanzar. Así que les agradecemos mucho la asistencia, participación y los dejamos atentos a próximas actividades de nuestro Magíster en Derecho de Daño. Así que muchas gracias a nuestros invitados y también asistentes. Que pasen buena noche.